Saludos amigos y muy buenas tardes, una semana más con todos ustedes para llevarles estos 15 minutos para su salud. Es una página de educación para la salud que hoy vamos a escribir desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba. Y lo vamos a hacer con una excelente interlocutora. Ustedes la conocen ya de otros programas. Me estoy refiriendo a Mónica Lasarte. Buenas tardes, Mónica. Tardes. Nos ha acompañado ya en otras emisiones, como les digo, y hoy nos va a hablar de unas patologías especialmente molestas, ¿verdad? Las enfermedades inflamatorias intestinales. Que me imagino que se dividen, creo, en dos grandes ramas, ¿no es así? Sí. Bueno, primero definir ¿Qué son? Lo que son las enfermedades inflamatorias intestinales. Son un conjunto de enfermedades que, como su nombre indica, cursan con una inflamación del todo el tracto digestivo, principalmente en el intestino, en el caso de la colitis ulcerosa, y que son de etiología desconocida y curso recidivante. Eso quiere decir que son que tienen brotes a lo largo de la vida. Efectivamente, desaparecen. Exactamente, son enfermedades crónicas, quiere decir que, por tanto, que una vez diagnosticada la enfermedad no tiene cura y es para toda la vida. Lo cual pues es importante conocer, puesto que el diagnóstico precoz y el tratamiento a tiempo pueden variar la historia y la historia natural de la enfermedad. Claro. ¿Vale? En este caso, pues dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales se engloban principalmente en dos grupos, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Yo creo que no, tengo la impresión de que, puesto que se trata se trata de enfermedades crónicas, es decir, no van a tener solución, van a acompañar al paciente a lo largo de toda la vida y se manifiestan con brotes, el seguimiento de un tratamiento precisamente para controlarlas, para evitar que los brotes sean cada vez más espaciados y lo que produce el brote menos molesto, pues habrá que seguir una auténtica batería terapéutica, ¿no? Sí, hoy día cada vez hay más avances en este sentido, se han introducido las terapias biológicas anti-TNF, que es lo que está más de vanguardia en el tratamiento de enfermedades inflamatorias, pero principalmente lo que he dicho, que una detección precoz es importantísimo, porque puede variar. Hablamos de enfermos de colitis ulcerosa y enfermos de Crohn, y no de enfermedad de Crohn y enfermedad de colitis ulcerosa, ya que depende de las características intrínsecas de cada persona y la evolución de la enfermedad varía de unas personas a otras. ¿Cómo se manifiesta? En el caso de la colitis ulcerosa, bueno, hay que tener en cuenta que todo depende también, hay una serie de factores que propician el desarrollo de estas enfermedades, como pueden ser factores genéticos, es uno de los factores más importantes, aparte son alteraciones del sistema inmunológico y otros factores ambientales que pueden desencadenar la aparición de un brote que permita el diagnóstico de estas enfermedades. La colitis ulcerosa aparece generalmente en la zona, está más localizada en la zona rectal, en el 95% de los casos afecta principalmente a la zona del colon y recto, mientras que en la enfermedad de Crohn tiene una afectación más generalizada desde la boca hasta el ano, en todo el tracto digestivo. Todo el tracto. Pero principalmente también en el intestino delgado, en el colon derecho, pero como ya decimos, en la enfermedad de Crohn también existen manifestaciones a lo largo de todo el tubo digestivo, mientras que en la colitis ulcerosa es mucho más localizado. Otras diferencias entre una y otra aparecen, por ejemplo, mucho más dolor abdominal en el caso de la enfermedad de Crohn, que permite pues establecer el diagnóstico tanto hacia uno o hacia otro. Bueno, pues el dolor abdominal es mucho más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerosa. Las diarreas, cuando hay un episodio de diarrea que dura más de 4 o 6 semanas, pues puede hacer sospechar la presencia de una de estas enfermedades inflamatorias. Claro. Y luego, pues en el caso de la colitis ulcerosa, al tener la localización
más rectal, pues pueden aparecer más fisuras, más hemorragia, mientras que la colitis ulcerosa lo que aparece más son estenosis, fístulas y estrechamiento de lo que es el tubo digestivo y en este caso del intestino grueso. Siendo dos enfermedades especialmente molestas, colijo, por lo que me comenta, que la que genera más incomodidad y más problemas es la enfermedad de Crohn, quizá porque... Bueno, porque afecta a muchas, todo el tracto digestivo, pero como ya he dicho antes, no existe una enfermedad de Crohn, una enfermedad de colitis ulcerosa, sino más bien enfermo de Crohn y enfermo de colitis ulcerosa, lo que hace que exista una gran variabilidad en función de la naturaleza del individuo, del diagnóstico de la enfermedad, y en este sentido no existe más gravedad en una y en otra, sino que en una o en otra, sino que es más bien eso, la detección precoz, el tratamiento, la naturaleza o el sistema inmune de cada enfermo. ¿Qué tiene que tener en cuenta especialmente el paciente que padece esta enfermedad en cuanto a modo de vida, hábitos, etcétera? Bueno, básicamente son hábitos de una vida sana, saludable, evitar por supuesto las sustancias como el tabaco, irritantes como el tabaco, una buena alimentación es esencial, tanto en una enfermedad como en la otra, y luego a la hora de la detección, que ahora te comentaré más adelante qué tipo de diagnóstico hay, tanto para una como para otra, pues es importante la adherencia, el cumplimiento del tratamiento farmacológico, porque ya hemos dicho que si se detecta a edades tempranas y aparecen los síntomas, normalmente se detecta la enfermedad de Crohn inflamatoria intestinal antes de los 40, 30 años, ¿vale? Entonces, cuando aparecen esta serie de síntomas es muy recomendable acudir al médico, pues para que ese diagnóstico de la enfermedad nos permita pues atajar y evitar pues hospitalizaciones, recidivas, cirugía y en definitiva pues que merman la calidad de vida del paciente. ¿Y cómo se enfrentan, cómo se atacan cada una de las dos enfermedades? Bueno, se atacan, pues como hemos dicho antes, con un estilo de vida saludable como el tratamiento farmacológico, que en este caso, dependiendo de que sea una u otra o de la gravedad, tanto de ambas dos, hablamos de estos dos grupos, aunque luego existen otras enfermedades inflamatorias intestinales indefinidas que comparten síntomas de las dos, pero bueno, de estos dos grupos son tanto la alimentación, el estilo de vida saludable y un tratamiento farmacológico que normalmente suele ser con corticoides, inmunomoduladores, y en el caso últimamente que los medicamentos de vanguardia son los anti-TNF, que actúan directamente sobre el sistema inmunológico y sobre una especie de unas sustancias que liberan los glóbulos rojos que producen una inflamación del tejido intestinal. Entonces estos medicamentos anti-TNF lo que hacen es bloquear estas sustancias que producen la inflamación y están dando muy buen resultado últimamente. Y no se conoce el origen de esta enfermedad, que por otra parte es crónica, es decir, ¿por qué realmente afecta? ¿Y afecta a un porcentaje notable de población? Sí, como ya he dicho, son enfermedades que tienen una etiología algo desconocida, es una alteración del sistema inmunológico. El sistema inmunológico son las defensas del organismo. En este caso, lo que hacen estas defensas es atacar a tejidos y sustancias que no son extraños para el organismo. Consideran extraña el organismo. Entonces, son alteraciones inmunológicas de carácter crónico, de carácter genético, tienen un factor genético y desencadenante pues un estilo de vida poco saludable, como puede ser el tabaco, el estrés, y en principio pues bueno, cualquier persona puede ser susceptible de tener o de sufrir estas enfermedades. También es importante descartarlo, o en el caso de que por ejemplo tenga antecedentes de cáncer de colon en familiares directos, pues hay que tener un poco más de precaución. De cuidado, claro. Y en cuanto se notan estos síntomas, por ejemplo una diarrea prolongada, fiebre, una pérdida de peso considerable, dolor abdominal, fístula, estenosis, pues es importantísimo que el diagnóstico se haga para atajar lo antes posible estos brotes y cambiar el curso natural de la enfermedad para tener una mejor calidad de vida. Hay una pregunta que me parece especialmente importante. ¿Qué método de diagnóstico hay para determinar la presencia de la enfermedad? Pues principalmente son métodos de diagnóstico clínico de laboratorio mediante una analítica tanto de sangre como fecal, en la que aparecen alteraciones de los patrones inflamatorios, como puede ser la proteína C reactiva, la calprotectina, que es una proteína que aparece en la heces, una anemia ferropénica
Y luego métodos histológicos, métodos de endoscopia. Mediante una endoscopia se permite diagnosticar y especificar si la enfermedad inflamatoria se puede tratar de un Crohn o de una colitis ulcerosa, ya que las úlceras que aparecen tanto en una como en otra tienen son una apariencia diferente. En el caso de la colitis ulcerosa, las úlceras son continuas, quiere decir que todo el intestino aparece dañado, pero son úlceras más superficiales, mientras que la enfermedad inflamatoria de Crohn, las úlceras son transmurales, quiere decir que atraviesan la mucosa, aparece más estenosis, más fístula y se alternan, se denomina mucosa en empedrado, porque se alternan zonas de mucosa afectada con zonas sanas. Entonces, el diagnóstico endoscópico es esencial para diferenciar una u otra enfermedad. Existen también otro diagnóstico mediante la cápsula endoscópica, que es una cápsula, como su nombre indica, que el enfermo se la traga y permite hacer una visión de todo el tracto digestivo, porque, como hemos dicho, las enfermedades inflamatorias afectan a todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano. Muy importante lo que acaba de decir, porque nos había comentado hace nada que el diagnóstico, cuanto más pronto se establezca, sí, más pronto se puede atacar la enfermedad. Y ya finalmente, pues digo que congratularnos, precisamente porque en estas patologías los avances desde el punto de vista clínico han sido verdaderamente extraordinarios, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de enfermedades crónicas que se manifiestan por brotes, pero que, claro, esos brotes son absolutamente desagradables y molestos para el paciente. Yo quería apuntar, José Ignacio, si me permites, que también existe una serie de reacciones o manifestaciones que no solo afectan al intestino, son reacciones extraintestinales que pueden hacer sospechar de la presencia de una enfermedad inflamatoria y que no debemos de pasar por alto, como pueden ser, por ejemplo, una artritis periférica, artritis axial. Una persona con una artritis periférica no puede puede estar relacionado con una enfermedad inflamatoria intestinal. Por ejemplo, pueden ser artritis axial, ya lo hemos dicho, afectaciones oculares, afectaciones cutáneas incluso. Es tremendo, o sea, y claro, entonces normalmente estas afectaciones extraintestinales suelen coincidir con el pico del brote de la enfermedad inflamatoria, lo cual supone que controlando el brote de la enfermedad inflamatoria se controlan estos síntomas, claro, pero a veces aparecen independientemente de este brote, con lo cual, bueno, es importante pues valorar todas estas manifestaciones extraintestinales. Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros una semana más. Es un auténtico placer, debo decirlo públicamente, encontrarnos con una interlocutora con esa claridad en la exposición y profundidad en el conocimiento del tema que trata. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, amigos telespectadores, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Volvemos desde la sede del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba con todos ustedes dentro de 7 días. Hasta entonces, y lo digo siempre, procuren ser felices, reciban nuestro saludo.